Amigos, queridas amigas, en esta mañana de día, ya fin de semana, ya casi, día viernes, una vez más continuamos para compartir con ustedes las palabras de Dios, leyendo la Biblia, el libro de Dios. Ustedes saben que la Biblia es el libro de Dios, es un libro de fe que no solamente nos guía a los pies de Cristo, sino también que la Biblia tiene bastantes principios, bastantes pautas para vivir en la vida real. Una vida, la Biblia dice que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Así que en esta mañana vamos a hablar sobre el tema, sobre la crisis de este mundo. Queridos amigos, ustedes y todos sabemos que vivimos en un mundo donde hay mucha crisis. Cuando decimos crisis nos estamos refiriendo a un periodo, a un tiempo donde no hay bastante aprieto, bastante tensión y bastante, también podríamos decir, peligro. La crisis también, un sinónimo, es un tiempo donde hay mucho peligro. La Biblia dice que en los postreros días habrán tiempos peligrosos, habrá escasez, habrán escasez de alimentos aún, en fin. Y en realidad, el mundo, queridos televidentes, se está dirigiendo a una bancarrota. Sí, es bueno ser optimistas, no ser pesimistas, eso es muy bueno, pero la Biblia nos habla de que la humanidad se está dirigiendo a un clímax, el clímax de la historia, y la Biblia nos lo enseña. En esta mañana vamos a ir compartiendo con cada uno de ustedes algunos pasajes bíblicos. Vamos a leer de qué manera ya el Señor Jesucristo había dicho durante su ministerio terrenal que el mundo va a tener un tiempo donde habrán crisis en el área de los valores, en el área de la religión, de la política, en fin. Para lo cual les invito a abrir la Biblia en el capítulo 24 de Mateo. Mateo 24 es un capítulo profético, por cierto. Ustedes saben que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro que no solamente nos habla del pasado, de cómo así sucedieron las cosas, no, sino también nos habla del presente, de lo que está aconteciendo en el mundo. También nos habla de lo que va a pasar. Dice las cosas que ocurrieron, los que suceden y las que van a acontecer. El Señor le dijo a Juan: tú debes escribir, hay cosas que todavía no han pasado, así que tú los debes escribir. Y en la Biblia encontramos estas escrituras. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, en realidad todo el capítulo, ahí encontramos cómo así el Señor Jesucristo da su cátedra, podríamos llamar así, desde un monte. Es más, desde una perspectiva de Dios, cuando hacen preguntas sus apóstoles. Dice que el Señor Jesucristo pasó predicando su ministerio con sus apóstoles, los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Y estos apóstoles, muchos de ellos, hacían preguntas de diferentes puntos de vista, y ellos querían saber. Y una de estas preguntas era la siguiente. Miren, en realidad ellos hacen tres preguntas. Miren, yo sé que usted también, todos en algún momento tenemos preguntas. Los seres humanos siempre estamos haciendo preguntas, buscando respuestas. A veces encontramos, a veces no. A veces encontramos respuestas equivocadas, pero de todas maneras seguimos haciendo preguntas. Y qué mejor acudir a la Biblia, la fuente más confiable. Dice, la palabra profética más segura, a la cual usted y yo deberíamos estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Qué verdad profunda es la palabra de Dios. Muy bien. Dice Mateo 24,
3, versículo 3, dice: estando el Señor sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron al Señor Jesús diciendo: dinos, pregunta número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Están preguntando ellos, ¿cuándo ocurrirán estos sucesos del fin de este siglo, del fin de esta dispensación? En realidad ellos estaban preguntando, ¿cuándo ocurrirá el fin de cuando tú vengas como el Mesías para establecer tu reino? No olvidemos que los apóstoles eran judíos. Los 12 apóstoles, amigos, eran judíos. Así que vemos en ese contexto de los judíos. Aún la iglesia todavía para este tiempo no estaba, no había sido todavía inaugurada o no había sido fundada todavía la iglesia, porque no olvidemos que la iglesia empezó en el día de Pentecostés, ahí en el capítulo 2 de Hechos, pero para ese entonces todavía la iglesia, así que no estaba todavía fundada la iglesia. Entonces el Señor y los judíos ahí están haciendo una pregunta a sus apóstoles y dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? Todos en algún momento necesitamos saber cuándo. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal? ¿Alguna señal habrá de cuando tú vengas en tu segunda venida para establecer tu reino en el milenio o ahí en Jerusalén? Tercera pregunta, ¿y cuál será la señal del fin del siglo? Otra pregunta. Muy bien. El Señor ahora les va a dar algunas pautas, les va a dar palabras de Dios para que ellos se sientan tranquilos. En otra ocasión, Cristo les dijo a sus apóstoles, les dijo, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Está bien, si creen en Dios está muy bien, pero crean también en mí. Miren, eso a uno le trae la tranquilidad. A pesar de la crisis, queridos amigos, a pesar de que vivimos en una sociedad donde hay crisis de valores. Antes había más respeto, ahora ya no hay respeto, ahora hay todo es relativo, la gente, los jóvenes, aún desde su temprana edad, amigos, no hay respeto a las autoridades, a sus padres, todo el mundo hace lo que quiere, hay crisis en los valores, hay crisis financiera también. Nuestros países cercanos, aún nuestro país, está atravesando por crisis financiera, existe crisis moral en las personas, crisis familiar, crisis religiosa. Ahora, antes que hablar de la palabra de Dios, muchos grupos religiosos hablan de otras cosas menos de lo que se debería predicar. Hay crisis religiosa. Hay crisis judicial también. La gente no confía en la ley, en la justicia, en fin, los buenos están en las cárceles, los que deberían estar en las cárceles están libres, en fin. Hay una crisis, hay mucha corrupción a nivel de la ley. Amigos, hay crisis conyugal en la familia, los divorcios. ¿Se ha dado cuenta usted que en los últimos tiempos, queridos televidentes, se casan, pero también muchos también se divorcian fácilmente? Hay crisis de género, de identidad. Últimamente, nuestros gobernantes han estado hablando de la identidad de género. ¿Saben ellos qué dicen? Que en realidad el hombre no nace como tal, como hombre, como tal, sino que dice a lo largo de su vida puede si quiere, inclinarse. Quizás nace como varón, pero puede, dicen ellos, si a él le gusta, si es lo que a él le place,
puede en algún momento escoger una determinada tendencia. Por eso que hay muchos hombres que quieren ser mujeres, muchas mujeres quieren ser hombres. Amigos, hay una crisis total. Hay una crisis política, hay una crisis educacional. Bueno, la crisis está siempre ahí. Pero el Señor Jesucristo les dice, crean en Dios, crean también en mí. No se turbe vuestro corazón, no se tensionen tanto, porque la fe, miren, el antídoto, escuches, cuando una persona es mordida por una serpiente, existen los denominados antídotos, es decir, fármacos que van a ir en contra de la acción de ese veneno. El antídoto para la crisis de la humanidad, queridos amigos, es la fe. La fe. Y el Señor dice, crean, crean. Si usted, querido televidente, está quizá en depresión y dice que no hay salida, no, todo es oscuro, no hay una luz al final del túnel, así que estamos perdidos, no hay salida, ¿qué vamos a hacer? Tenga fe en Dios. Y en la persona de Jesucristo usted va a encontrar la verdad y la solución a toda la crisis que podamos nosotros atravesar. Bien, el Señor les dice entonces, primer síntoma, primer signo de que el mundo está en crisis, y va a llegar a un tal punto que habrá todavía mayor crisis durante la gran tribulación. Estos versículos que vamos a ir leyendo, básicamente, acontecerán durante ese periodo. Escuche, que la Biblia llama la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Una abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que también algunos versículos llaman la gran tribulación. La gran tribulación, un periodo de 7 años donde la humanidad, todos los continentes, toda la tierra experimentará en este tiempo. Será el mayor periodo. Dice, cual nunca hubo, desde que hubo hombre en la tierra, porque no olvidemos que desde Adán y Eva hasta nuestros días, aproximadamente la humanidad tiene una vida media de aproximadamente 6.000 años. No es más. Desde Adán, escuche, desde Adán y Eva, cuando Dios creó a Adán y Eva, la primera pareja, en el jardín del Edén, desde ahí hasta nuestros días, año 2019 después de Cristo, la Tierra, la humanidad tiene una historia de alrededor de unos 6.000 años aproximadamente, desde una perspectiva bíblica, amigo. Quizá usted no lo sabía, aproximadamente es así. Entonces, desde ese tiempo, desde que la maldad, ustedes saben que Adán y Eva pecaron contra Dios. Y la pregunta, ¿cuál fue el primer pecado de la raza humana, del ser humano? La respuesta es sencilla y plenamente, dice la desobediencia. La desobediencia. Dios había dicho a Adán, de todo árbol podrás comer, pero, dice, del árbol que está ahí en la mitad del huerto, de ese árbol no puedes comer, porque el día en que tú comieres, ciertamente morirás. Esa era la ley de Dios. Es como cuando un padre de familia dice a su niño pequeño, le dice, hijo, ustedes conocen todos el enchufe ahí está, ¿verdad? Es como su padre le dice, hijo, este enchufe no tienes que meter tu dedo al enchufe, porque el día en que tú metieres tu dedo en ese enchufe, vas a morir. Vas a experimentar un dolor que jamás te hayas imaginado. Así que estaba ahí. Y Adán desobedeció. Adán y Eva desobedecieron. Y ellos pecaron. Y como consecuencia entró la maldad en esta raza, en la humanidad.
Y la Biblia dice que la maldad, o sea, el pecado que entró en la humanidad, trajo como consecuencia la muerte, las enfermedades, la violencia, en realidad todo el pecado, trajo el sufrimiento, la pobreza, la miseria. El pecado, ¿saben qué? También trajo la ignorancia de las cosas de Dios, pero la ignorancia también de todo lo que uno necesita saber. El pecado trajo la maldad, la iniquidad, la transgresión, la culpa, los traumas que usted y yo sufrimos desde niños. Todo eso, la crisis trajo como consecuencia del pecado. ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay violencia intrafamiliar? ¿Por qué hay los feminicidios? Usted se ha preguntado, querido televidente, ¿por qué hay todo eso, esa maldad en este mundo en que vivimos? La respuesta es por el pecado que Adán y Eva, ellos, bueno, entró en la humanidad y por lo tanto, pero ese periodo, desde hasta nuestros días, va a haber una etapa que la Biblia llama la gran tribulación. En esa etapa es cuando la maldad, la crisis estará como se dice, se disparará y estará a flor de tierra, como se dice, a flor de piel. Y el Señor Jesucristo habla y dice, miren, dice Mateo 24, una primera señal de lo que acontecerá, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, a muchos se engañarán, dice, algunos dirán, si ustedes les dicen, allá está el Cristo, no creáis, verso 24, habrán falsos cristos, falsos profetas. Miren, dice también, harán señales, harán prodigios, aún engañarán a los escogidos. Primera señal de este periodo, por cierto, ya estamos en la antesala. Está a la vuelta de la esquina, queridos amigos, la crisis religiosa, número 1. Vivimos en un tiempo donde todo es relativo. Hay cientos, quizá miles de religiones, amigos, en el mundo en que vivimos. Hay algunas religiones que son ateas. Por ejemplo, el budismo, ¿no es cierto? La religión budista de Buda es una religión atea. Pero quizá usted pregunta, yo creí que todas las religiones hablaban de Dios. No. Existen muchas religiones en el mundo y algunas de ellas son ateas. Algunas religiones son politeístas, creen en muchos dioses. El hecho de ser un hombre religioso no le garantiza a uno, amigos, que crea en el verdadero Dios. Es más, en el único Dios, en la persona de Jesucristo. Algunos religiosos son ateos, e incluso aún el comunismo o el socialismo, que es una de sus ramas, también es considerado una religión. No sé si usted sabía, así que le aclaro. El comunismo es considerado una religión, así como otras formas de otras doctrinas, son religiones ateas. Pero algunos también proclaman o pertenecen a una determinada religión donde creen en todo menos en lo que deberían creer. Y en ese tiempo habrán falsos cristos. Ahora aparecen, dicen, todos, hay mucha gente que habla, hay muchas religiones, dicen, el anticristo también vendrá. En realidad, el anticristo será un solo anticristo, pero dice la Biblia, Juan escribe y dice, que hubieron ya muchos anticristos. La palabra anti significa en contra de Cristo, anticristo. Y hubieron muchos. Hitler fue uno de esos anticristos también, pero el anticristo que vendrá durante esa etapa que se llama la gran tribulación, o la llamada también la abominación desoladora,
El anticristo será todavía mucho peor. Hitler será alguien quizá insignificante en comparación a este anticristo que vendrá en este tiempo. Así que hubieron muchos anticristos, muchas personas que estuvieron en contra de Cristo, aún en contra de sus enseñanzas. Falsos profetas, incluso harán milagros. Quizá ya estamos aún en la antesala. Si usted prende la televisión, si usted ve que en otros países y aún en el nuestro, hay muchos dicen, entre comillas, dicen ser dioses o dicen ser quizá el profeta o los profetas. Está en boga, queridos amigos, es una crisis religiosa. Estamos hablando de la crisis de la religión, crisis religiosa. Actualmente se ven personas que andan por todo el mundo haciendo una serie entre comillas, milagros. Incluso en ese tiempo de la gran tribulación harán descender fuego del cielo. Dice, aún resucitarán muertos quizás. Van a sanar enfermos y uno dirá, poder de Dios. En el libro de los Hechos hay una escena cuando Pablo, ellos sanaban, sí, los apóstoles sanaban enfermos, y muchos dijeron, esto es poder de Dios, gloria a Dios. No siempre, escuchen, los milagros son de Dios. No olvidemos eso. A veces creemos que todo lo sobrenatural proviene de Dios. No es así. El engaño viene siempre detrás de Satanás. Es astuto y él se disfraza como ángel de luz, dice, y trae aún estos engaños, estos milagros engañosos. Muy bien. Sigamos. Mateo 24 estamos ahora. Verso 6. Segunda señal de una crisis social, una crisis a nivel de los países. Las guerras, dicen, habrán guerras, rumores, dice, pero no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. El Señor les está diciendo a sus apóstoles, judíos, entre comillas, judíos, no lo olviden, no olvidemos que los cristianos en ese tiempo, la iglesia todavía como un organismo, todavía no había sido fundado, era algo futuro. Entonces el Señor está dirigiéndose a los judíos, ojo, judíos, Mateo 24, está hablando específicamente al pueblo judío, no debemos confundir. A veces los cristianos solemos mezclar estas escrituras con otras que Pablo el apóstol explica en las cartas, primera de Tesalonicenses, en fin, donde él habla del rapto de la iglesia, que es otro acontecimiento que va a pasar también. Bien, habrán guerras, habrán conflictos, habrá caos social, etc. Y eso ya es una crisis social. Queridos amigos, nuestro país y otros países también estamos pasando crisis, donde el pueblo se amotina contra los gobernantes hacen leyes, aprueban leyes a lo que se les antoja. Alguien se imagina una cosa, o leen un libro de filosofía quizá, o leyes de otras naciones, y dicen, no, hagamos estas leyes, y alzan la mano y hacen cualquier ley. Últimamente el ser humano está aprobando cualquier ley. Hay muchas leyes, queridos televidentes, muy mal hechas, no son adecuadas para las naciones. Es más, muchas leyes tienen un tinte malévolo para dañar al ser humano. Es muy triste ver, pero esto es real. Habrán conflictos, dice, sociales, guerras, y en esa época, en la gran tribulación, todavía esto será todavía a mayores, digamos así, en mayores, digamos, que no solamente comprometerá a un grupo de personas, sino a muchas personas. Serán naciones enteras, continentes, y aún todo el mundo. Será terrible. Ahora, las guerras son locales quizá en algunas naciones, pero en ese tiempo el clímax de las guerras será todavía en mayores envergaduras, como decimos. Bien,
Otra crisis también, dice, la crisis religiosa. Seguimos, dice, esto será principio de dolores. Verso 9. Otra de las crisis, la persecución a los cristianos, a lo que es el evangelio, la decadencia espiritual. Dice verso 9, entonces les entregarán a tribulación, los van a matar, los van a aborrecer por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, dice, se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Miren, aquí tenemos una crisis familiar, los hijos contra los padres. En esa época, en ese tiempo de la tribulación, esto se exacerbará todavía, se reagudizará. Dice que la persecución a cristianos, miren, actualmente vivimos en una crisis en el mundo donde en otros continentes a los cristianos les agarran, los matan. Es terrible la persecución a cristianos. Durante la tribulación será más todavía. Dice el Padre entregará, en Lucas habla, a sus padres los matarán, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Ahí será terrible. Y ahora ya estamos en eso. En los programas de televisión se ridiculizan a los cristianos. Hay muchas cosas que están ocurriendo actualmente. Ya las personas no leen la Biblia, no saben ni los 10 mandamientos, no saben qué es bueno, qué es malo. Dice, a lo bueno dicen malo, a lo malo llaman bueno, se les ha oscurecido, no saben qué es. En fin, hay una crisis en el conocimiento de Dios. Más saben quizá de farándula, menos de Dios. Miren, los 10 mandamientos es algo que usted y yo deberíamos saber. Nuestras sociedades serían mejores si tan solo supiéramos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son palabras que el Señor, son normas, es el decálogo que Dios le ha dado a Moisés, escrito, los 10 mandamientos han sido escritos en 2 tablas de piedra. El mismo dedo de Dios, el Señor, Dios mismo ha escrito los 10 mandamientos. Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. Quizás si usted leyera los 10 mandamientos, aprendería, y es más, supiéramos muchas verdades, y nuestras sociedades no estarían en la crisis en el que nos encontramos. Por ejemplo, los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos nos hablan de la relación con nuestro Dios. Dice, no te harás dioses. Dice, no te inclinarás a ellas. Dice, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás. Dice, te acordarás del día de reposo, no vas a tener otros dioses, no vas a venerar, en fin, de ninguna semejanza. Así que el Señor nos da esa relación. La relación con Dios, escuche esto, querido hermano, hermana. Por eso dice el Señor, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, las emociones, la voluntad, con toda tu alma, la misma vida, el aliento que usted y yo tenemos, con toda tu mente, nuestros pensamientos, y con todas tus fuerzas. Miren, el primer amor que debemos nosotros tener en este mundo es hacia Dios. Los primeros 4 mandamientos de Éxodo 20 nos habla de restaurar esa relación con nuestro Dios, una relación vertical con Dios. Cuando el ser humano hace las paces con Dios, escuche esto, los siguientes 6 mandamientos en la Biblia, hablando de los 10 mandamientos, nos hablan del trato con nuestro prójimo. Cuando dice el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, obedece, respeta a tus padres, y después dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, en fin,
esos 6 mandamientos nos habla del trato correcto de nosotros. Por eso dice, amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su prójimo, cuando la Biblia dice prójimo, está hablando de próximo, de alguien que está muy cerca de usted, en realidad de todas las personas que viven cerca de usted. Si usted ama a esa persona, primero, si usted ama a Dios, va a amar a su prójimo. Si usted no ama a Dios, no va a amar a su prójimo también. Difícilmente una persona no puede amar a otra persona si no ama a Dios. Y el amor de Dios viene a través de Jesucristo. Mire, esa es una verdad muy profunda. Quizá usted no lo sabe. El amor de Dios viene a través de Cristo. Entonces, si una persona ama a su prójimo, no le va a robar, no se va a adueñar de la pertenencia de esa otra persona. Si ama a esa otra persona, no va a hablar mal en contra de esa persona. Si ama a esa persona, no va a codiciar la mujer o el marido de esa otra persona. Si ama a esa persona, no va a codiciar sus pertenencias, nada de lo que tenga. No va a dar falso testimonio. Si una persona de verdad ama a otra persona, va a amar a sus padres, de verdad, a su madre y a su padre, y a toda su familia. ¿Sí? Entonces, los mandamientos se resumen en el amor hacia Dios y al prójimo. Bien, pero la decadencia, la crisis en el que nos encontramos, donde hay frialdad, dice, falsos cristos, habrán falsos profetas, habrán falsos predicadores, pero habrán también guerras, habrán crisis sociales, habrán también persecuciones a cristianos, versículos 9 y 10, Mateo 24. Entre ustedes, dice, unos se aborrecerán. El aborrecerse no es algo nuevo, amigos. Ya pasó y va a ser más todavía. Van a haber épocas en las que unos jóvenes van a estar matando a palos a otros, a un anciano. Y saben que alguien dijo una vez, y la policía va a estar viendo o se va a estar riendo. Miren, va a ser tanta la maldad que aún la ley no va a poder hacer nada. Pero porque la maldad va a estar en todas las personas. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El enfriamiento. Actualmente, si bien hay una crisis, hay un odio. ¿Sabía que hay mucho odio, queridos amigos? Hay una crisis desde un punto de vista del amor, del aprecio que una persona debe tener a la otra persona. Actualmente, por lo menos los padres aman a sus hijos. Medianamente los hijos aman a sus padres, si bien hay mucha maldad, pero por lo menos por ahora hay todavía ese sentido común que la persona siente por lo menos por su prójimo. Pero habrán épocas en los que por haberse multiplicado la maldad, es decir, por haber crecido tanta la injusticia, el pecado, el amor de muchos se enfriará. Durante la tribulación habrán muchas cosas que quizá ni nos imaginamos. Van a matar, hijos matarán a sus padres, padres matarán a sus hijos, hijas matarán a sus mamás, en fin, será terrible. Por eso dice, el amor de muchos se enfriará. Pero también en la Biblia encontramos que, pasamos entonces, Mateo 24, tenemos algunos minutos, dice, pero ocurrirá algo, el poco amor, habrá mucho relativismo, no habrá ya compasión en ese tiempo, y ahora ya estamos en eso. Dice en el versículo 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino mi Padre. Más dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé.
En los días antes del diluvio, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Bien. Antes del diluvio, querido, en realidad el casarse, el comer, el beber, no es algo malo, no es algo malo. Pero si uno no toma en cuenta a Dios, si uno durante esas son sus actividades rutinarias, actividades cotidianas que usted y yo hacemos todos los días, compramos, vendemos, en fin. Pero si una persona no toma en cuenta a Dios, entonces es algo malo. Cualquier actividad, querido amigo, amiga, donde uno no toma en cuenta a Dios, ya sea la actividad de la política, ya sea la actividad de los negocios, ya sea incluso la actividad rutinaria, la actividad académica y todo lo que hacemos, si no tomamos en cuenta a Dios, queridos amigos, es algo que no nos lleva a algo bueno. Siempre va a haber una crisis. Por eso que las naciones están en crisis financiera. Porque la pregunta, ¿por qué será algunos países, y muchos, no algunos, actualmente nuestros países vecinos, Argentina, Venezuela y otros países están en crisis financiera, económica? No hay, en los mercados no hay ni para comer, no hay ni para comprar o cuestan mucho, así que hay mucho desempleo y tantas cosas. ¿Saben por qué es eso? La respuesta es porque los gobernantes no han tomado en cuenta a Dios en sus decisiones para aprobar leyes, no han tomado en cuenta a Dios, se han independizado, han dicho somos autónomos y nosotros no necesitamos de Dios para conducir a esta nación, en fin, entonces, y muchos de ellos se han metido en el espiritismo, en tantas otras religiones paganas, ateas, se han metido en muchos, en deudas, las deudas externas, porque de acuerdo a la Biblia aún dice, no debáis a nadie nada. Pero muchos países han prestado dinero de otros países y ahora se han ido complicando y ahora están en una crisis terrible financiera. Pero entonces, no tomar en cuenta a Dios en las actividades es algo que no nos lleva a nada bueno. Pero dice en el tiempo, el Señor Jesucristo en su segunda venida vendrá. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahí, al final ya de los 7 años de tribulación, queridos amigos, entonces dice, vendrá la señal. Miren, es algo muy interesante. Dice que habrá una señal, quizá una estrella. Es muy probable. En su primera venida del Señor hubo una estrella en Belén, la estrella de Belén. Pero en su segunda venida, después de la tribulación, cuando el Señor vendrá con sus santos, no lo olvidemos, porque en el rapto vendrá por sus santos, y en esta segunda vendrá con sus santos, entonces habrá una señal. Y dice, y así será la venida del Hijo del Hombre. Vendrá, dice, a la hora que no pensáis. ¿No? Por tanto, también ustedes prepárense, velad, porque no sabéis a la hora. Su Señor va a venir, va a implementar o va a comenzar el reino milenial, y ahí los apóstoles dicen, ¿quién es siervo fiel? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Pero dice, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. No, algunos dicen, no va a pasar nada ya, que Jesús nunca va a volver. Dice, que comenzar a golpear a sus consiervos, aún a comer, a beber con los borrachos. Miren, hay mucha gente que dice, no, el mundo está así y no va a pasar nada. Y se embriagan, pelean, hacen todo lo que la mayoría hace, pecan, están pecando. Vendrá el Señor de aquel siervo, estamos leyendo versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe. El Señor vendrá, ¿cierto? A la hora que uno no se imagina, no piensa siquiera. Verso 51, y lo castigará duramente
y pondrá su parte con los hipócritas. Hay mucha gente que se burla de Dios. Dice, no, de la Biblia no creen, no se burlan de Dios. Pero el Señor lo castigará duramente de la ira de Dios. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El castigo ya cuando el Señor sentenciará y castigará a los infieles, a los incrédulos, por no haber creído en el verdadero Dios y en el Señor Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, entonces, que el Señor nos ayude a serle fieles. La fe es el antídoto de la crisis. Miren, alguien dijo una vez, una frase, nosotros no estamos en crisis, estamos en Cristo. Querido, la pregunta es, ¿usted está en Cristo, querido amigo? ¿O está turbado, o está deprimido, o está traumado por todas las noticias que acontecen cada día? La persona que no tiene fe en Dios y en la persona de Jesucristo anda turbada. Dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Aún muchos por eso se suicidan. Aún muchos al saber que estamos al borde de la inflación, porque va a haber una inflación terrible también en nuestras naciones. Al final, al saber de que uno está al borde del precipicio, muchos se quitan la vida, o quitan la vida a otros y ahí termina. Queridos amigos, que el Señor nos ayude. Queridos hermanos, si usted es cristiano, debe orar a Dios. Oremos al Señor por nuestras autoridades y aún por nuestras familias. Que el Señor nos ayude. Vamos a agradecer al Señor en esta mañana por su palabra leída. Oremos entonces. Nuestro Padre Celestial, estamos una vez más muy agradecidos, nuestro Dios, por ser tan bueno con nosotros, aún al preservarnos la vida hasta este día. Gracias por tu palabra que hemos leído. Al saber, Señor, tus verdades nos llena de esperanza, mi Dios. Si no supiésemos, Señor, tu palabra, no sé en qué estaríamos pensando, no sé qué sería de nuestra vida, pero gracias a tu palabra podemos comprender, podemos entender las cosas que están pasando y las que van a pasar. Bendice, Señor, a nuestro país, Bolivia. Bendice a nuestros gobernantes. Da sabiduría, Señor, al próximo gobernante, Señor, que gobernará nuestra nación, Bolivia. Gracias, Padre, por ser aún tan bueno en estas situaciones. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos televidentes, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Y Dios mediante nos estaremos viendo el día lunes para seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hasta entonces. Si pudiésemos contar